comienza hoy una nueva sesión de tertulia literaria en The Libro Show desde Espacio Forestal en Merced 76, y para hoy hablar con dos excelentes autores, también buenas personas. Sí, porque no, porque todos son buenas autores. No, también, todo se junta. Estamos con Carmen García y Hugo Forno, muchachos chicos, darle las gracias por aceptar esta invitación para poder conversar de cada uno de sus libros y de qué los une. Y de qué los une, obviamente. ¿Cómo están? Bien. Bien, muchas gracias a ti por la invitación. Sí, me encantó verte estar juntos. Sí. Claro, ese mensaje privado en Instagram. Sí, así nos mantiene todos conectados. Decir de Carmen García que ha publicado los libros de poesía La Insistencia en 2004, Gotas sobre los Zafira en 2011 y Máquina para hablar con los muertos en 2016. Las Oscurecidas es su primera novela. Aquí figura acá. Y además de ser directora ejecutiva de la Fundación Plagio, encargada de organizar el Santiago en 100 palabras en su 17ª versión. Octava. 18ª, no. Sí, Mal. 18ª. Más. San Google. Dato mal. Han pasado los años. Un dato muy malo. Wikipedia. No, cartero. No está mal, no está mal. Wikipedia. ¿Y qué decir de Hugo Forno? Ha publicado el libro de poemas La despedida de los chicos superestrella en 1999 y el volumen de cuentos breves Jíbaro en 2012. Yayo también es su debut en la novela. También decir, un hombre ligado a la radio, ligado a Iberoamericana Radio Chile, y también a cargo de los proyectos radiales como Radio 1 y el Desembarco de Los Ángeles de Radio Concierto en 1995. Era bueno ese. Un clásico. Ahora sí, bienvenidos. Y comenzar, porque siempre me gusta comenzar con la idea, cómo se construye, cómo se gestó la idea para terminar en cada uno de esos libros. Y quiero comenzar con Carmen. ¿Cómo fue la idea que terminó siendo Las Oscurecidas? Porque tú vienes de la poesía. ¿Cómo terminas de la poesía siendo tu primera novela? Bueno, mira, yo sí, empecé la poesía, siempre fue la poesía mi primer lenguaje, digamos. Y intenté en distintas ocasiones tratar de escribir narrativa y sin embargo me salían poemas. Hasta que de pronto agarré un hilo narrativo y que creo que empezó de alguna manera con la escritura de Máquina para hablar con los muertos, que si bien es un libro de poesía, está escrito en prosa poética y tiene una cierta intención narrativa atrás, ¿no? O sea, en los poemas de alguna manera se cuenta una historia, aparecen ciertos personajes, siempre a un nivel, digamos, poético y simbólico. Y tras la escritura de ese libro sentí que podía tener una versión narrativa. Y así es como comienza la escritura de Las Oscurecidas, que fue un libro que también partió siendo muy lírico, pero que de a poco fue agarrando una forma cada vez más narrativa y por ende una voz, digamos, que podía construirse en una novela. De cualquier forma también sale lírico. Aquí la poeta no sale del todo. No. Pero se lee muy poético. Cuando la vez que nos conocimos en la presentación del libro, cuando yo te dije que la máquina de hablar con los muertos, creo que lo dije mal. Para hablar con los muertos. Eran hermanables, primos hermanos, no sé, pero se unían. Sí, dialogan todo el rato. De todas maneras, y yo creo que eso también es algo que me gustó siempre, porque de alguna forma creo que la escritura es libre, ¿no? Y uno puede jugar con los distintos lenguajes, mezclarlos y darle la forma que uno quiera al mensaje final. Quizás después saco una versión en cuento, Atento, estamos llegando a los palos desde ya. Muy bien. En el caso de, porque también tenemos primeras novelas, aquí los une, es un dato que los une. Hugo Forno, ¿cómo nace la idea de Yayo? Porque Yayo es un personaje real. Diego Naranjo Blasco, que ese es tu abuelo. Mi abuelo. ¿Cómo nace la idea de hacer el libro?
A ver, después de Jíbaro, que fue el libro de microcuentos, dije ya, hay que dar un paso hacia la novela. Pero claro, me da pánico en el formato de microcuento, me sentía cómodo, demasiado cómodo, yo digo. Y de ahí como que dije ya, tengo que escribir una novela, no encontraba el tema, y un día conversando con un colega radial, hablando de la historia de mi abuelo, de la historia de mi familia, una conversación trivial, digamos, él me dice, ahí está tu novela. Y yo, sí, estaba acá, estaba al lado, yo no la veía. Y mi abuelo muere en el 2010, y esta conversación fue como no sé, 2011, incluso fue, no, 2013. Y dije, ya, aquí está el tema. Claro, no estaba mi abuelo, no había posibilidad de alguna entrevista. Los datos de mi abuelo fueron en conversaciones de domingo, digamos, que aparecían, que contaba la guerra, pero no había un dato, y tuve la suerte de conversar con la hermana de mi madre, que me dice que un pariente político había hecho una entrevista él era historiador, estaba haciendo la tesis, y había entrevistado a mi abuelo por la guerra civil española y por la Segunda Guerra Mundial. Y dije, bueno, aquí aprovecho, me junto con él, me da los datos, y ahí tengo la cosa como más concreta, y ahí empecé lentamente a esbozar el libro. Pero tú lo presentas como una novela. Uno, en la ignorancia propia del tema literario de la novela, lo toma como una historia ficcionada o creada. Pero en este caso, no sé, ¿cómo es el género? ¿No ficción? Autoficción. Autoficción. Es más bien autoficción, porque no hay mucha no es la libertad creativa de decir que tu abuelo hizo esto cuando en realidad hizo esto otro. Sí, claro. O sea, mira, lo que pasa es que cuando decido escribirla y digo va a ser una novela, hubiera sido más fácil haber entrevistado a la familia y haber hecho preguntas a cuándo viajó, cuándo hizo esto, hizo lo otro. Y me quedé con la idea de hacer una novela, pero con los recuerdos de Carlos Chico. ¿No? O sea, capaz que no se hayan cuentos historias que quizás no fueron tal cual, pero yo recordaba que eran así. Entonces agarré estos recuerdos de Carlos Chico, de nieto, digamos, de primer nieto, y ahí empecé a construirla. Cuando el término autoficción yo lo supe después, digamos, yo no lo conocía. Yo tampoco vengo del mundo de la literatura, la técnica no la conozco, yo soy publicista, trabajo en radio hace 20 años, yo soy un intruso en este tema de literario. Siempre el discurso de siempre, pero es que es verdad, yo no es mi profesión como si ya está como cerveza. Pero yo me siento un intruso en esto. Yo escribí en 2012, escribí este libro en 2007, seguramente el próximo va a salir en el 2020. Entro y salgo, digamos, no es mi profesión de origen. Pero hay algo también que los une cada uno, porque no han tenido libros, por decir, seguidos, cercanos un año al otro, que hay como una diferencia de por lo menos unos 3 o 4 años los libros de cada uno, sea poema en tu caso, o el mismo novela, o en tu caso también la poesía, después cuentos, después esta novela. También se sienten, y tomando lo que dice Hugo, Carmen, ¿te sientes como entrando y saliendo del tema literatura? Sí, versus otros autores sí, que están cada año sacando un libro, que lo encuentro increíble. ¿Dónde hay tanta historia? Sí. Bueno, en mi caso yo creo que, a ver, los tiempos de la poesía son distintos igual. Por lo menos para mí tienen que ver como con tiempos internos, casi espirituales, que no necesariamente responden como quizás una demanda más profesional, digamos, de sacar todos los años un libro. Entonces, claro, hay espacios grandes entre un libro y otro, y justamente el otro día pensaba respecto de eso y claro, creo que la libertad de no tener que sacar como un libro al año también te permite decantar ciertas ideas, no sé, como masticarlas, o no sé, creo que hay una libertad ahí
que permite como experimentar, quizás demorar, darle un tiempo a la escritura distinto. Bueno, los dos tenemos nuestros trabajos bastante demandantes. Yo ahora he tratado de dejar más tiempo para la escritura, siempre cuesta, pero sí que no tenemos, creo, esa presión o necesidad quizás de sacar libros seguidamente. Siendo debutantes en novela, ¿tuvieron o se hicieron una estructura o un ritmo de trabajo para poder construir cada uno sus propios libros? Carmen. En mi caso, sí, un poco. Cuando me metí, digamos, en la aventura de escribir la novela, arrendé un taller. Y dediqué 2 días a la semana durante un año, o quizás un poco más, a escribir el libro. Y eso sin duda que me sirvió mucho para ir avanzando. También, volviendo como a la pregunta anterior, creo que quizás los tiempos de la narrativa son distintos a los de la poesía. Uno entra como a ese espacio creativo desde otro lugar. La poesía puede ser más como un rayo, ¿no? Que te atraviesa y pueden ser 15 minutos en que sale el poema, y creo que la escritura de la prosa requiere otro ritmo, otro tiempo también, otra profundidad. No, en mi caso no hubo estructura ni programación de tiempo. Lo mío fue una casualidad, fue una doble operación de pie que me dejó 2 meses en la cama en cada operación, y ahí me dediqué a escribir de cabeza. Digamos que Yayo fue un accidente. Literalmente. Y doble, digamos, ¿no? Entonces yo ahí pude hacer, no una estructura, pero pude dedicarme todos los días. En el día a día yo he tratado de tener una estructura, pero es imposible, no he podido. Yo te podría pedir si leyeras esta página. Así vamos a darle un poquito más. Porque es una parte, es uno de los capítulos de Yayo de Hugo Ford. El Yayo nació en Madrid el 4 de febrero de 1920. Años después la familia de Naranjo se trasladó a Valencia. Cuando comenzó la guerra civil tenía 16 años. Su padre, Ramón, pertenecía al cuerpo policial. Contaba que su papá siempre fue de derechas, decía de derechas. Ramón provenía de un pueblo muy humilde llamado Lillo, cerca de la ciudad de Toledo. El Yayo a esa edad no tenía una noción muy clara de lo que pasaba en el país, pero sí sabía que algo grave estaba sucediendo. Lo notaba en la cara de su padre, en sus ojos severos y en la forma tensa de llevar una especie de garrote que usaba como bastón. Lo oía hablar con los amigos en la pequeña terraza de su casa de adobe. Escuchaba cosas como la epidemia bolchevique o el veneno soviético. Fue a propósito la construcción de la novela, porque se lee a retazos. Porque sí. no es más que un pequeño párrafo que lo que describe la vida de Yayo. ¿Fue una búsqueda o se dio así? No, yo creo que la experiencia de Jíbaro de escribir microcuentos me permitió. Yo no quería hacerlo así, pero fue un paso, dije ya, esta novela va a tener que hacer la técnica que según yo manejo, ¿ah? Que son pequeños retazos, ¿no? Pequeñas viñetas. Y comencé a escribir las ideas en forma de microcuento, y al final dije, se puede leer así, no me tengo que obligar a cambiar la técnica. Y ahí comencé ya, lo decidí, y cuando me junto con Pancho Moat, yo pensé que iba a ser Pancho me iba a decir, Pancho como editor de Lolita, me iba a decir que de alguna forma tratará de unir estos microrelatos, y me dijo, está bien, esta técnica está buena, funciona, son pequeños párrafos, pero dicen mucho, anda por ahí, digamos. Y ahí comencé. Por tu profesión de publicista, ¿lo dijiste alguna vez? Sí, alguna vez en una entrevista lo dije, sí, yo soy publicista además, en la especialidad, entre comillas, redacción creativa, donde tengo que decir muchas cosas en 4 líneas, digamos. Y la radio también te ayuda a eso, digamos, a perfeccionar eso. En radio la continuidad, promoción, hay que hablar poco,
también te ayuda a construir ideas en 6 palabras. ¿Cómo fue llevar Yayo al papel? ¿Fue muy difícil? Fue Porque difícil. entre llevar tus propios recuerdos y hacer el Yayo que tú recordabas versus algo que se te podía haber escapado. Sí, fue difícil, pero lo más difícil, más que llevar el papel, fue ver la entrevista, porque era un DVD. Ya. Eso fue muy duro por verlo muerto, o sea, vivo, años después de su muerte. Y esa fue la parte que más me costó, digamos, llevarla, o sea, yo básicamente transcribo la entrevista y un trabajo que ha sido en 4 horas duró una semana porque me costaba, digamos, era verlo, o sea, era como revivir un montón de cosas que yo había pasado con toda su vida y escuchar su voz, usar las palabras que yo recordaba que usaba, esa severidad que tenía, verla de nuevo, fue duro, y bueno, muy viejo además, ¿no? Y además él contaba cosas que yo jamás había escuchado. Cuando estaban en estas conversaciones de Diego Domingo, él como entrevistado se lo tomó de forma profesional, fue entrevistado y contestó, contextualizó la respuesta, contó cosas que yo jamás había escuchado en nuestra vida, digamos. Yo creo que mucha gente de la familia, porque además la entrevista fue con el historiador y con nadie más, entonces muchas cosas de la familia quedó como, esto lo inventaste, ¿no? Contar la entrevista. Carmen, ¿te puedo pedir este capítulo? La lluvia se volvió nieve. La nieve cubría las calles formando una capa de hielo que se imponía como un muro. La distancia entre la ciudad y yo. Mis salidas eran pocas, casi siempre a la farmacia. Ahí veía a los viejos, la mayoría solos, escapando del frío, gastando sus últimos pesos en medicamentos, arrastrando enfermedades o un carrito que más bien los llevaba a ellos. Yo los miraba con compasión, pero era como si su abandono se hubiese apoderado de ellos y nada se podía hacer ya para salvarlos. Pensaba en sus hijos, pensaba en sus nietos, ahora probablemente en algún lugar lejano, apenas recordándolos, llamándolos a veces, visitándolos cada 3 o 4 años, y comenzaba a odiar esa ciudad, la ciudad con la forma del abandono, con la bandera del abandono, donde me estaba volviendo un espejo más de lo que la ciudad quería mostrar. En el pavimento veía las plumas perdidas de los pájaros, aparecían bajo la nieve, eran la huella del pasado en la memoria. Tomé una y la llevé a casa. La colgué de la pared, al lado de su foto, para recordarme que todo seguía ahí. De Anik recibía noticias esporádicamente. Usualmente eran sus poemas los que me mandaba. Yo los leía en silencio. Había vuelto a la oscuridad, como ciertos animales vuelven al lugar en el que nacen cuando están cerca del final. Estuvo la presentación y escucharte leer un extracto era los pelos, era como wow, qué potente lectura. La poesía, po. La poesía, ahí asomó la poeta. ¿Cómo fue la construcción de los espacios o ponerte la piel de Rita, la protagonista? Bueno, yo creo que al final uno escribe de lo que conoce. De alguna manera, claro, hay mucha ficción en el libro, pero también los espacios emocionales son lugares que yo sí he habitado. Y esta novela tiene mucho que ver con una experiencia personal mía, un viaje, una ciudad desconocida, difícil, donde, bueno, los personajes que en ella viven son de alguna manera sobrevivientes como Rita, ¿no? En ese momento. Y de ahí un poco vino como la necesidad también de reescribir esa historia, ¿no? Darle como un sentido distinto, darle otros colores, ponerlo también en el papel y ver qué pasaba. Bueno, yo creo que se ha dicho mucho como, no tanto en realidad, pero sí hay especulaciones de como qué lugar es, porque yo nunca menciono como la ciudad concreta, siempre hablo de una ciudad indeterminada. A mí me huele a costa. Sí, traté de disfrazar la arte.
para que no se dieran cuenta. Oh, rayos, perdón, ¿pueden cortar eso? Pero sí, creo que al final la ciudad también se transforma en una protagonista más del libro. Es una ciudad que tiene un ritmo, tiene un pulso, tiene una forma y que funciona finalmente como metáfora de un espacio emocional, metafísico, que en el fondo es el lugar donde habita uno en soledad, ¿no? Quiero volver a Yayo y leer una de las viñetas que alude también a la historia más política de este libro. El OP no pasaron ni hambre ni frío. Tampoco nadie quiso expropiarles la casa. La despensa siempre tuvo comida. Pero el Yayo no veía con buenos ojos el gobierno de Allende. Le traía malos recuerdos. Temía que le quitaran lo suyo. El golpe del 11 de septiembre de 1973 fue una caricia que recibió con los brazos abiertos. Desde ese día, Pinochet tuvo un puesto en su mesa. Tomando de la entrevista de la que rescatabas a Yayo, como familia sabían el pasado, que era, bueno, valenciano más ligado al franquismo. ¿Cómo fue la de digerir el personaje, el real personaje que era Yayo? Sí, se sabía y te diría que el 70% de la familia compartía de alguna forma algunas creencias, digamos. No, bueno, y por lo mismo también había mucho susto en la familia por el libro. Yo como nieto mayor, como dice en el libro, el príncipe, fui el primero, después cada uno tuvo sus pequeñas luchas, digamos, con el Yayo, pero fui el primero en manifestar algunas ideas contrarias en la mesa, cosa que era... En la oveja negra. En la oveja negra, cosa que era medio... O roja en este caso. O roja, tal cual, la rata bolchevique. Y por eso mismo había mucho miedo. Mira, se sabía toda la historia, no sé si todos los detalles, como te contaba que en esta entrevista con el historiador se sabe más de corrido, digamos, la historia. Se sabía, pero se guardaba como secreto. No era una cosa que estuviéramos contando, todo el mundo contaba. Era una... Como para no hay copa enorgullecerse. Claro, era una... El mismo Yayo tiene muchas trincheras y la familia tenía una trinchera con el resto de... Esta familia que llega de España y se forma con mi madre y su hermana, y después, bueno, llegamos nosotros y los maridos, qué sé yo, siempre se manejó como una isla, como una... Mi abuelo no tenía amigos, por ejemplo, acá en Chile. Yo nunca vi a mi abuelo con un amigo o salir a comer con un amigo. La historia de haber peleado con los nazis, una cosa que no se podía decir. No, o sea, era un silencio tácito, digamos, había un acuerdo, así como que no se hablaba en la familia. Se sabía, la Cruz de Hierro estaba en un closet, el rifle nazi estaba ahí, el abrigo nazi estaba ahí, pero era una cosa como, y que él la mostraba con orgullo, digamos, ¿no? A mí me llevó de la mano a los 13 años y me dice, mira, y me muestra toda esta maleta con sus recuerdos de la guerra, y se me caí de raja, digamos, no, sin entender mucho a esa edad. Entonces por lo mismo había un susto por el libro, como diciendo, ¿qué iba a contar este monstruo? Que había... Y curiosamente, y ese miedo me lo pegaron a mí, dije, pero como este muchas veces, la cagada, no sé qué. Se va a separar la familia. Y no, y fue... O sea, lo leyeron con alta emoción, fue súper... Era la primera vez que este secreto salía a través de un libro, por supuesto, una novela, pero fue acogido así con bastante cariño, digamos, no, pensaron que lo iba como a liquidar y la verdad es que no era tampoco era mi fin. No se lee como venganza, se lee como él era, Para como nada. era nomás. Sí, para nada. Si lo hubiera escrito a los 20 años hubiera sido una venganza, pero ya más viejo no puede mirar las cosas con distancia, digamos. Es En como la una vida, escritura tierna. abuelito querido. Abuelito que... como que- Él mostraba un personaje muy adorable, el personaje. Quiero tomar también otro extracto de
Yayo, que también es como la cosa de realidad que tuviste cuando eras niño. Una mañana de invierno el Yayo me llevó de paseo. El auto avanzó por calle Bilbao, dobló por avenida Osa hasta La Raín y luego hacia la cordillera. En pocos minutos llegamos a una población callampa en el corazón de Peñalolén. El Yayo detuvo el motor del auto y nos bajamos. El Yayo me tomó la mano. Mira cómo vive esta gente. Vi casuches de madera, un grifo despidiendo agua, un perro flaco comiendo desde una bolsa de basura, niños a pata pelada jugando fútbol. Gente pobre, me dijo. Eres afortunado, me dijo. Ellos viven en esta miseria, me dijo. Ya lo sabes, me dijo. Que nunca se te olvide que naciste en cuna de oro, me dijo. Miré con terror la escena. Apreté la mano de mi abuelo y dije, sí, Yayo. Fue uno como... Así es la realidad. Esta gente vive así y no te quejes. Eso fue para reafirmar el discurso que yo crecí, digamos, que a nadie le regalan las cosas, hay que partir de abajo. Mi abuelo partió de abajo, o sea, partió de abajo 2 veces, porque cuando termina la Segunda Guerra él recibe honores en España y tenía una carrera militar que por sido brillante, y nadie sabe por qué, se vino a Chile y partió de cero, digamos, o sea, partió 2 veces de cero. Pero le costó hasta que llega una situación acomodada, vivió en Providencia, partió viviendo en Los Cerrillos, sin luz, sin agua, desde Madrid a Los Cerrillos, un cambio así, absoluto. O sea, pero siempre tuvo el discurso de la cuna de oro, o sea, naciste en cuna de oro, y por lo mismo a los 12 años me empiezan a llevar a mí a trabajar, al taller de electricidad de automóviles, y me trataban como un operario más, digamos. O sea, no era el hijo del dueño, era... No era el príncipe. Ahí no era el príncipe. Y eso, claro, eso con distancia uno dice, puta, bien, bien lo que hizo. Me costó, lloré, yo estaba en el San George, era la oveja rara del colegio, que trabajaba los sábados en la mañana, mientras los otros iban a esquiar, y yo decía, no puedo ir a trabajar. Extraña para ese círculo, ¿por qué, digamos? Entonces, claro, y eso uno lo ve de viejo y puta, aprendí muchas cosas. No, me gusta decirlo. Quiero ya leer un extracto de Las Oscurecidas, también una pequeña viñeta. Una noche caminaba por las calles nuevas cuando encontré un anuncio pegado en un poste de luz. En el aviso ofrecían cursos gratuitos. Los cursos los daba la biblioteca de la ciudad. Anoté la dirección en la caja de cigarrillos que traía en el bolsillo de mi abrigo. Sabía que debía encontrar algo en que ocupar mi tiempo. El libro La Oscurecida se lee muy cinematográfico. Me lo imaginé en blanco y negro o sepia. Pero también quiero insistir en claro, en esa ciudad misteriosa, cómo lo llevo aquí el libro y cómo hago que el lector imagine como, oh, wow, esta ciudad tiene así, así, como la descripción de cierto rincón. ¿Cómo se lleva ese detalle al libro? Para que se lea real, para que uno como lector lo lea real. Yo creo que tiene que ver con que mi escritura siempre ha estado muy ligada a la construcción de imágenes. La poesía, mi poesía viene de ahí también. Juego mucho con eso, con las imágenes. Y me pasó también en la escritura de Las Oscurecidas que de pronto iban apareciendo estas imágenes que, como tú bien dices, son de alguna manera cinematográficas. Cuando la escribía sentía que estaba viendo una película igual. Me pasó varias veces. Y los personajes, y la construcción de los personajes, incluso los diálogos, era algo que yo podía ver visualmente. O sea, ver visualmente, obvio, pero era muy visual. Entonces, yo creo que, claro, esa es una forma mía de construir el lenguaje, como pasar de la visualidad a la escritura, y creo, claro, que eso favoreció también el hecho de que esta ciudad, imaginada o no,
estación X. X, pudiese ser algo que se percibe como real, ¿no? En sus detalles, en su atmósfera sobre todo. Creo que hay una construcción de atmósfera que me preocupé de que fuera lo más vinculante posible, como que te pudieras sentir ahí, sentir lo que significa estar en ese lugar. La pregunta puede ser obvia, y lo es, pero ¿han tenido la oportunidad de leerse? Tú a La Oscurecida o tú, Carmen, a Yayo, porque algo que también los une, personajes que escapan buscando algo. Claro, en el caso ya hay una historia más familiar, en el caso de Carmen, Rita buscando algo, pero también con personajes que también estaban en la misma situación buscando algo. ¿Han tenido la... ¿Tú leíste Yayo? Sí, por supuesto. ¿Y qué te pareció? pero desde la escritora. Lo hizo pedazo. No. En ambos, creo yo, somos los primeros editores. Sí. A mí me agradezco mucho, pero bueno, no. Ya, no empecemos. Pero sí, hacemos eso. Sí, el primer lector de mi trabajo suele ser el Hugo. Sí, como mi primer filtro. Y claro, y Yayo fue lo mismo. Incluso, voy a contar una infidencia. Con el celular. No, pero nosotros, antes de pololear, tú me mandaste Jíbaro. Sí, pues ahí empezó el coqueteo. Una técnica de seducción. Le dije que iba a ser la Carmen Balcells de su libro. Ya. Y lo logré igual. Pero eso fue en otra parte. La de Carmen Balcells nació en otro lado. Sí, pero a partir de Jíbaro. A partir de Jíbaro. Uy, demasiado secreto. Pero no, yo No, pues me lo mandaste, sí, pues, yo te lo comenté, y bueno, y ahí ya. ya. Te arrinconaste, ¿sabes? No, sigamos. Ya, cambia la pregunta. Vamos a tu capítulo. Sí, pero sí, en verdad Sí. lo que tú dices es como si nos leemos, y de hecho nuestra historia está obligada a esa lectura y primera edición. ¿Son capaces de reconocerse cada uno en sus obras? Como personaje, como pluma, de alguna forma. O sea, Carmen, ¿eres capaz de leerte a ti misma acá? Sí, Sí. profundamente. Profundamente. A veces me gustaría que no fuera tanto, pero sí, me leo incluso. Creo que uno se pone a sí mismo en todo, ¿no? Así como La Ciudad es un personaje donde también estás tú como autor, tanto en Rita como en Anne, o los personajes que van pululando vienen de uno mismo. Y eso me parece súper interesante, es como un juego de magia al final, ¿no? Me imagino que es algo que hacen los actores cuando tienen que entrar en personaje. ¿Hugo? Sí, igual. En lo que estoy escribiendo ahora, pero también es mi deuda, digamos. Yo también quiero salirme de ese registro, ¿no? Lo que estoy escribiendo ahora también tiene una cosa autobiográfica y como que quiero dar el paso a una ficción de verdad, así como de partir de cero y salir, el Hugo Forno salir de la obra. Ya vamos a hablar de eso. Y aprovechar de la asistencia que tenemos en el foro, quien ha tenido la oportunidad y selecta audiencia. Pura elite. Quien haya leído, o porque obviamente a lo mejor los han leído, a Carmen, a Hugo, y qué opinión nos pueden dar, no sé, Oscar, Álvaro. Álvaro es crítico. Yo no puedo dar opiniones así. Perfecto. Nada, yo en general son dos libros que siento muy cercanos. Mi lectura es también una lectura de temas que también me interesan. Los dos, además, Carmen y Hugo son muy amigos, entonces también y también uno también trata de hacer ejercicios de leerlos como si fueran amigos y también como si no fueran amigos.
ver la obra. Lo que ahora se ha vuelto una cosa muy loca, me parece una idea brillante que estén los dos acá. No, lo estoy diciendo porque me parece que como que hay una cosa que, como a nadie se le había ocurrido que había una mesa y que podía ser una mesa para... Y yo estaba pensando hace unos minutos, en general, que son dos libros muy raros porque raros en el sentido de que dialogan muy bien, o sea, en el sentido de que ambos tienen una clase de precisión distinta, su relación con el lenguaje es distinta, pero también abordan modos de la intimidad que se encuentran. O sea, la pregunta ya yo es como la pregunta sobre la masculinidad y cómo sobrevivir lo masculino en el presente, y la Carmen al otro lado, en la poesía, arma como una cartografía de la relación del cuerpo con la ciudad y esas pertenencias. Entonces, ese diálogo que ahora tú armaste, Humberto, o armó la librería, me parece, Mario, que armaron acá, me parece que también es posible verlo en los libros. Me parece que los libros también están conversando, o sea, eso. O sea, honor que me lo diga Álvaro Bizama. Solamente agradecer. Carla. No, entonces no. Los amo, me encantan los dos libros, pero no. Pero yo creo que hay un punto me encanta cuando ellos hablan mucho del lenguaje, del cuidado con el lenguaje. Y esa cosa como de ir eligiendo y ir limpiando. O sea, yo no sé cómo es la forma de escribir de ellos, pero yo me imagino que hay una cosa de demora de precisión y también de limpieza de lo que sobra, lo supongo. Entonces eso, además la relación que tiene la gente que lee poesía o que escribe poesía con la prosa, yo creo que es distinta y que provoca algo distinto, porque es como si uno estuviera siempre como en una cornisa, como que te quieren decir algo, pero es diferente a la gente que escribe prosa nomás, o no ficción en mi caso. Victoria. Yo con muchas ganas de leerlo, me parece que tenerse mutuamente es un privilegio para el proceso creativo, tener a alguien de confianza que te lea, y concuerdo acá con lo que se decía, que en el caso de Carmen, la visión y el ser poeta sin duda le permite llegar a experiencias que de repente no pasan tanto por lo racional, con los filtros de la mente o del lenguaje, sino son experiencias que se sienten. Y eso yo creo que a mí me estuvo dando algunas pistas del lugar, y me parece que relación personajes con ciudad es súper interesante. Y en el caso del libro Yayo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es la búsqueda de los vínculos y las respuestas que se pueden hallar en las líneas familiares, en aquellos secretos que están velados, o que a veces avergüenzan, o que a veces están cargados de una serie de significados que le atribuyen los mismos familiares, y el hecho que te hayas atrevido a indagar y sacar ese libro a costa de que, bueno, finalmente no pasó nada, pero me parece que es un acto de tremenda valentía. Así es que eso, muy bien por los dos. Bueno, estoy sumamente intrigado con... siento como súper sincero, no he leído ninguno de los dos libros, pero mal hecho. Sí. Estoy súper intrigado con ver los resultados de haber sacado toda esta experiencia que tiene Carmen, por ejemplo, con la poesía, lo mismo con lo que comentaba Hugo, con su vida en la radio, con su profesión, y verlos convertidos en libros, en cómo es la transición. Eso me tiene como súper intrigado. Y coincido un poco con lo que menciona Victoria, con respecto a la valentía de atreverse a ahondar en la familia. Yo creo que es algo que en lo personal nunca he hecho. Y no a lo mejor por miedo a encontrar algo, sino que porque no se me ha ocurrido. Entonces encuentro que es un ejercicio súper interesante, ahondar en la familia y ver qué puede aparecer, qué puede haber ahí. A lo mejor hay algunos misterios que van apareciendo que uno ni siquiera los tiene previsto. Sí, ¿no? Y pasa mucho que cuando y al escribirlo, cosas que tú no entendiste hace un minuto, logras entenderlo. Sí, esto era así, por esto. Digo. Había una causa. Claro,
Ahora, súper interesado en conocer estos resultados, estos mundos. Pregunté por el dueño de casa, señor librero. A mí en los dos casos yo creo que lo que más me llama la atención es que, por lo menos a mí personalmente, me retrotrajo a la época en que yo andaba buscando. Dejé de buscar hace rato, ya me pegué el porrazo, así que no ando buscando nada, pero durante mucho tiempo andaba en búsqueda de no sé qué, y acá siempre hay una búsqueda de un lugar, una búsqueda de un alguien, una búsqueda de un algo, que en ambos casos es muy distinto, pero siempre es una búsqueda, y esa búsqueda me hace ser joven de nuevo. Ahora que no busco nada. Como la búsqueda de un símbolo de paz. Siempre me gusta aludir a Charly García. Es algo mucho de lo que tiene cada uno de sus libros. Un símbolo de paz. No, Charly. En el caso de Charly siempre un buen. Siempre. Charly siempre un buen personaje. Pero de mucho de eso, la búsqueda. Sí, yo creo que sí. De todas maneras es un punto importante, digamos, a la hora de escribir. Y quizás búsqueda, tomando lo que decía Hugo, búsqueda también de respuestas, ¿no? Como de reconstruir estas historias como una forma también de poder entenderlas. La literatura ahí también tiene una función, creo, para poder explicárselo a la psiquis. Y no sé, y darle un sentido al final. Creo que tiene que, bueno, por lo menos las oscurecidas tienen mucho que ver con eso, con la búsqueda de sentido. ¿Hugo? Yo creo que son más respuestas que búsquedas en este libro. Como estaba recién, digamos, había muchas cosas además cosas que quería contar, digamos. No es raro tener un abuelo sobreviviente de 2 guerras, una cosa que no se encuentra en la historia de la esquina. Y haber crecido como nieto con ese abuelo que son sus recuerdos, que es su historia, ¿no? Y cómo este personaje, este veterano de guerra, lleva a la familia también, no como un ejército, pero como un grupo atrincherado en un país que no es su país, y que él daba a entender cada semana que recalcar que este no es su país, que los chilenos no sé qué, que no sé. Entonces crecer en ese ambiente es como asfixiante, es extraño, tiene sus cosas, como comentaba antes, sus cosas que uno aprende también, que da a entender una vida dura, fuerte, y el libro fue comprenderlo desde arriba, como verlo desde arriba. Para comprender el propio abuelo. ¿Hay libros o autores con los que rayen cada uno? Sí. Mucho. Harto, sí. Tenemos tiempo. No. Bueno, a ver, libros para mí que han sido clave, sobre todo de poesía, ¿no? El poeta de Nueva York, de García Lorca. Tremendo, sí. Tenemos una voz, ¿no? Sí. Como rojo. García Lorca. Sí, García Lorca. Sí, ese yo creo que ha sido un libro fundamental para mí como creadora también. Algunos libros de la Estela Díaz Marín, por ejemplo, también. Ahora último, he rayado mucho con la Elena Ferrante, con la Natalia Ginsburg. Me parece que son escrituras que desde su propia simplicidad y sencillez tienen como tanta profundidad, que es algo que admiro mucho, ¿no? Ver un texto que puede fluir como muy fácilmente, pero que sin embargo esa fluidez es su gran su gran legado al final. Es como, lograr eso creo que igual es una pega, lograr que un texto fluya, que sea sencillo de leer, como
que sea, parezca fácil, ¿me entendí? Pero que a la vez tenga una profundidad total. Hugo. Son tantos. El inicio fue Kerouac, a los 21 años, como que me abrió la cabeza así. Ahí me dieron ganas por primera vez de escribir, con El Camino. Ahora lo leo, digo, como caro chico, pero le tengo mucho cariño a la obra de Kerouac. Y después mucho, Nausicaa me gusta mucho, esa cosa excesiva que tiene, familiar, de escribir una tontera en 200 páginas, cosa que admiro, digamos, ¿no? Jean Genet también fue muy importante. Carrer, Emmanuel Carrer. Son tipos que, más que mi forma de escribir, como que me disparan por otros lados, digamos, es a lo que me gustaría llegar. Hay un escritor que tengo casi todos sus libros, que es Leonardo Chacha, un siciliano que me encuentro maravilloso. Cada libro, y son todos distintos, porque son artículos de prensa, son el caso Moro, son libros políticos, son libros de historia de Sicilia, que también me vuelve loco. ¿Y autores y libros comunes? Tenemos las bibliotecas separadas. No hay nada, no coincide el literario. De Manuel Carrera nos gusta los dos. Sí. ¿Qué otro? No, sí, igual leemos, Sí, nos vamos prestando los libros, digamos. Con de vuelta. Pero están todos con Con nombre y apellido. No rayado, no doblado. No doblado, nada. ¿Y la visión de cada uno de ustedes que tiene de lo que hoy se está publicando? Si le han tenido la oportunidad de leerlo o si qué es lo que les parece lo que hoy se está publicando. A mí me gusta mucho lo que está pasando. Creo que hay una diversidad de escritura que es muy sana. Creo que también se han abierto muchos espacios. O sea, ya no solo están las editoriales grandes, sino que hay un montón de editoriales independientes que están publicando autores nuevos Muy bueno. y muy buenos. Y creo que esta posibilidad que dan estas editoriales de levantar autores que de otra manera quizás no podríamos leer hace que este sea un momento muy único en cuanto como a las escrituras que están conviviendo. Entonces, súper interesante y uno no alcanza, por supuesto, a leer todo lo que sale al ritmo que sale. Yo trato, sí, Todos quisiéramos tener el tiempo. Sí, sin duda, de leer lo más posible. Y me gusta eso, sobre todo que no haya como un solo canon, ¿no? Hugo. Yo soy más lento y no creo que Carmen está más en la avanzada de lo que va saliendo. Pero no sé, no porque esté aquí, pero Laguna fue un libro que a mí me gustó mucho, me gustó Ruido, en todo caso Rebaño también de Oscar. Pero soy más lento, yo soy más lento con lo nuevo, digamos, ¿no? Acá mi señora es más rápida en ese sentido, tiene un radar más despierto. ¿Cómo definirías Yayo en una palabra? La foto. Una foto. ¿Cómo definiría la oscurecida Carmen García? En una palabra. O en dos. El crepúsculo. El crepúsculo. Bueno, primero agradecerles a Carmen, Hugo, de aceptar, de tener esta pequeña tertulia, de hablar de cada uno de sus libros y hablar de un variopinto. Siempre el honor a la palabra, porque eso es lo más poderoso que tiene cada una de las obras que publicaron último. Y agradecerles de la forma como lo agradecemos en las sesiones en vivo de Very Good Show, que es con regalos. Muy bien. Para Carmen García, de Laura Restrepo, Los Divinos, editado por Alfaguara. Muchas gracias.
Y para Hugo Forno, tipo muy futbolero, de Patricio Abarca, goles sagrados del fútbol chileno, 15 anotaciones narradas por sus protagonistas, editado por Planeta. Y además, Ah, no, el tazón. la taza que acredita, una taza para cada uno, obviamente, que estuvieron en los envíos del libro Show. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora para finalizar, los proyectos que hay en el futuro de Carmen García, futuro literario. El futuro. ¿Qué hay en el futuro? En el futuro, bueno, estoy trabajando en un libro de poesía nuevo. Estoy ya armando un manuscrito que me sorprendió porque bueno, siempre sigo escribiendo poesía y de pronto me pidieron un manuscrito y vi que sí, que había un libro. Así que eso me tiene bien contenta y también estoy trabajando en un libro de relatos. Sí. Hugo, Estoy iniciando un poco de un libro que tiene mucho de yayo, ¿no? La cosa autoficción, pero estoy agregando también algo nuevo para mí que es más de investigación. Es un libro que es mucho eco acá, pero bueno, mi nombre es Hugo Forno, mi papá se llama Hugo Forno y hay un héroe italiano, un héroe muy menor, pequeño, ¿sí? Se llama Hugo Forno, que sin H, sin H, sí. parte de los partisanos. Que fue el último partisano muerto por los nazis antes de abandonar Roma en la Segunda Guerra Mundial. Que un caro chico de 12 años que se las dio de choro con 5 amigos y quisieron defender un puente vecino a su barrio y sacaron unas armas, le dispararon a esta pequeña compañía que había nazi. Por supuesto tiraron un obús y Hugo Forno fue el pendejo el último que murió antes de la salida del fin de la guerra. Y ahí estoy armando algo, no sé cómo va a salir. El otro lado familiar, que... El otro lado, sí, pues, ¿Sí? el otro lado que también es la cosa inmigrante, pero que es más, diría que es más desquiciada, es más no es tan cuadrada como la española, digamos. Hay más viaje, hay más desorden. Bueno, ahora sí, para finalizar, solamente leer un pequeño extracto de lo que escribí de cada uno de sus libros, comenzando por Yayo, que es: Yayo es un enigma, un viejo fascinante dentro del misticismo de su origen, inmigrante de tierras chilenas, venido de la España franquista, un tanto autoritario y protector jefe de familia. Yayo sobrevivió a la historia del mundo y a su destino. Y de Carmen García, de Las Oscurecidas, una historia poéticamente dulce e intensa, construida bajo los retazos de la memoria pasada y futura. Un debut que es un confortable y necesario abrazo a un mundo oscurecido por la pena. Las Oscurecidas, editado por la línea MC Contemporánea, de Carmen García, y Yayo de Hugo Forno, editado por Lolita, libros que pueden encontrar, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y que los pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la casa estudio de Quileo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Carmen García, Hugo Forno, gracias. Gracias a ti, Humberto. A ustedes, gracias. Ahora sí.